Buenas amigos, perdón por la demora de los capítulos. He aquí el cuarto episodio de la historia. Y antemano, gracias por los nuevos suscriptores. Plaga Mundial Z, la muerte es solo el comienzo. Justo cuando estábamos hablando han interrumpido la emisión. Un emisor del gobierno de Estados Unidos, Johnson Smith, ha salido muy serio, informando que hace 15 minutos se ha registrado una explosión termonuclear en Busan, Corea del Sur. No ha sido un accidente ni un atentado, ha sido el propio gobierno coreano el que ha borrado del mapa la ciudad. Nos hemos quedado de piedra al escuchar esa tremenda noticia. ¿Esa es la manera de hacer frente a una emergencia? ¿De desaparecer a una ciudad completamente? Dios santo, los coreanos están locos, eso deben ser millones de personas. En Alemania han decidido paralizar todas las centrales nucleares. No se puede garantizar el mantenimiento de las centrales porque los trabajadores, directamente, no se están presentando en sus puestos. Medidas similares se están adoptando aquí en Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra y también al parecer, España. De China no se sabe nada desde hace días. Las televisiones, por webs, o por satélite, han sido clausuradas por el ejército y finalmente parecen haber conseguido cerrar el grifo de internet de alguna manera, pues muchos bloggers, muy activos hasta hoy, no dan señales de vida, como si la tierra lo hubiese tragado. Según Dechers, grandes zonas del país están a oscuras, sin suministro eléctrico. Puede que esa sea la razón, espero que hayan tenido la precaución de sus ciudadanos, por lo menos que estén salvo, porque nada se sabe de ellos. Noticias de ZQ-16 parecen repetirse por todos los rincones del planeta, ya es global. Aquí en Estados Unidos hay noticias de saqueos, asaltos, raptos y asesinatos masivos. De Europa no se sabe casi nada, lo único que hay son multitud de rumores en internet, a cada cual más infundado y absurdo, eso es lo que hay. Muchos testimonios coinciden en lo mismo, los afectados parecen caer en un estado de confusión profundo y con una agresividad enorme. Hay informes de ataques de enfermos a otras personas por todo el mundo. Parece como si fuese una variante de la rabia, o algo así. Yo, de momento, no me creo nada, hasta no ver algo oficialmente. La noche en Florida fue muy larga, de todo lo que he vivido el día de hoy, es mucho. El sonido de las ambulancias, los camiones del ejército, y de la policía recorriendo las calles no permitía dormir. Desde la ventana podía contemplar una zona de la ciudad. Las calles están desiertas, sin peatones, sin tráfico. Solo el ocasional paso de un coche patrulla, con un foco iluminando los portales rompía la soledad. Supongo que de día será distinto, cuando acabe el toque de queda, pero mientras tanto, es sobrecogedor esta situación. 16 de febrero 10:34 am de la mañana. Pánico. Estoy llegando al aeropuerto de Florida, mi estadía aquí ha sido lo más normal y rápida. Prácticamente encerrado en casa de mi hermana, no digo que no valió la pena venir hasta aquí, porque, si puede ver cómo estaba mi hermana, y ella se encuentra muy bien, creo que así puedo estar más tranquilo después de todo. Pero ese ánimo cambió rápidamente. Estoy en el aeropuerto de Florida, un domingo de mañana muy soleado. La tensa tranquilidad que había visto el sábado se había transformado en histeria colectiva. Cuando llegué en taxi al aeropuerto, este estaba absolutamente colapsado. Enormes colas de gente, gritos, empujones, niños llorando, y agotados durmiendo encima de montones de maletas mientras sus padres intentaban conseguir un pasaje a donde fuera. Mi vuelo salía una hora después de que yo hubiese llegado al aeropuerto. Era uno de los últimos vuelos que iba a salir de Florida. En ese mismo día, por el estado de excepción, iban a ser cerrado y todo aquel que quería salir en avión de Estados Unidos. El problema era que las autoridades no permitían emitir ningún billete a nadie que no acreditase que se dirigía a su lugar de residencia habitual o su país, o ya tenía mis boletos. Y aún así, no había suficientes billetes para todos, eso era más que evidente. Por eso, los nervios habían hecho presa en la multitud y los empujones, los gritos y las carreras eran constantes.
Como pude, me acerqué al mostrador de embarque, abriéndome paso entre un montón de gente histérica que se apelotonaba ante los mostradores. Solo cuando llegué delante de todo, perdiendo mi abrigo en el camino, caí en la cuenta de que las amables azafatas de tierra de toda la vida habían sido sustituidas por soldados fuertemente armados. Y puedo jurar que no sonreían en absoluto. ¿Qué le había pasado a Florida? En la noche a la mañana había cambiado todo el ambiente, de la tranquilidad al caos. Es increíble. Tras presentar mi DNI y mi billete, sacado 4 días antes, me indicaron que era mejor por mi seguridad que me dirigiera hacia la puerta de embarque. Fue entonces cuando me fijé en que un par de los soldados americanos que tanto me habían impresionado cuando llegué a Florida se habían puesto a mi lado. Por un segundo pensé que me iban a detener, o algo por el estilo. Entonces caí en la cuenta de cómo me estaban mirando las personas que estaban más cerca de mí. Me observaban como lobos. Yo poseía algo que ellos no, un billete de avión. Y alguno, después de horas y horas de tensión, luchando por salir de aquel maldito aeropuerto, podía estar lo suficientemente desesperado como para intentar quitármelo. Aquellos armarios uniformados que tenía a los lados me fueron abriendo un camino entre la multitud, en dirección a la puerta de embarque, mientras notaba docenas de ojos clavados en mí. Yo miraba al suelo, incapaz de levantar la vista ante tanta multitud que me observaba. Donde normalmente tendría que estar el arco detector de metales, había una línea de antidisturbios de la policía norteamericana, con los cascos de Kevlar y los escudos. Justo detrás de ellos había otra línea, esta vez de la fuerza civiles, armados con metralletas y con pasamontañas. La imagen era terrible. Una muchedumbre se apelotonaba delante de la línea, presionando para acceder a la sala de embarque. Los apretujones eran increíbles. Al llegar a la línea, 2 policías se abrieron a los lados para permitirme el paso. Al cruzar, me condujeron a un pequeño cuarto, donde normalmente supongo que se practican las revisiones. Allí, un oficial médico del ejército, hablaba bien el español, me pidió mi documentación y me examinó mientras un par de ayudantes revolvían en mi equipaje de mano. Aunque soy abogado, no se me ocurrió protestar. No creo que hubiese valido de nada y no me parecía muy inteligente, dada la situación del momento. El médico me hizo un montón de preguntas. Si había tenido fiebre, mareos, había estado en contacto con algunos enfermos en el último mes, nunca mencioné lo que había pasado en el avión con aquel pasajero, había estado en algún otro país, había sido mordido por algún animal últimamente, había sufrido algún tipo de asalto. Cuando me preguntó esto último estuve a punto de responderle que me estaban asaltando en ese preciso momento, pero una breve mirada a su expresión me convenció de que era mejor mantener la boca cerrada. Cuando salí del cuarto fue cuando sucedió todo. Un tipo, de unos 30 años, de pelo ondulado, sin afeitarse, vestido con un traje arrugado con manchas y con pinta de ejecutivo, estaba en primera fila, tratando de pasar hacia la puerta de embarque. Estaba sumamente excitado, nervioso y muy rojo. Sospecho que a lo largo del día, se había metido unas cuantas inhaladas, de esas sustancias que te ponen a volar la cabeza, y en ese momento, estaba como una moto. Un leve movimiento de la muchedumbre hacia adelante provocó un momento de pánico. Los de las filas delanteras se caían al suelo, pisoteados por los de atrás y la línea de antidisturbios se quebró por un momento. Justo entonces, el sujeto se metió por un hueco y empezó a correr hacia la puerta de embarque. Las fuerzas civiles de la segunda línea trataron de detenerlo, pero no lo alcanzaron. Al son de la situación, algunas personas intentaron hacer lo mismo, un militar, gritando, le ordenaba que se detenga, pero el tipo corría a lo largo del pasillo hacia el avión, hacia la salvación. Al instante sonó una ráfaga de ametralladora. Ensordecedor que algunas de las personas se tiraron al suelo, de inmediatamente el hombre le brotaron unas flores rojas en la espalda de su traje y se desplomó en el suelo, a lo largo del pasillo, dejando una gran cantidad de sangre. En ese rato la histeria se desató, era una locura completa. Chillidos, lloros, gritos, tiros al aire, la situación se descontrolaba. Uno de los militares me cogió por el cuello de la chaqueta y me arrastró hacia la puerta del avión, mientras sus compañeros trataban de formar una línea justo detrás de nosotros, retrocediendo sin dar tregua por la presión de la muchedumbre. Al pasar al lado del cadáver no pude evitar fijarme en su expresión. Estaba muerto, aún tenía los ojos abiertos, alcancé ver que en sus ojos le brotaron unas lágrimas que recorría su mejilla y una mirada perdida. De repente el militar que estaba a mi lado se detuvo. Y acto seguido, desenfundó una pistola de su cintura y le dio un tiro en la cabeza al cadáver que yacía en suelo. Me quedé absolutamente aterrorizado.
¿Por qué mierda hizo eso? Si ese hombre ya estaba más que muerto, ¿por qué había hecho eso? Con un empujón, me llevaron hacia la puerta del avión, al otro extremo del Finger. Unas azafatas muy nerviosas me urgieron a que entrara lo más deprisa posible. El avión estaba lleno a rebosar, juraría que incluso hay gente de pie en la cabina del sobrecargo. Todo el mundo estaba muy nervioso y la situación solo empezó a relajarse en cuanto se cerró la puerta del avión y empezó a rodar por la pista. El tipo de al lado me susurró, mientras que el avión se movía por la pista de aproximación, que después de nuestro vuelo solo quedaban 3 más. Tras eso, el aeropuerto cerraría hasta sabe Dios cuándo. Me pasé todo el vuelo en silencio, meditando lo que acababa de ver. Al recordar la escena, tuve que levantarme a toda prisa e ir corriendo al baño. Las arcadas eran incontenibles. Mierda, le habían volado la cabeza justo delante mío. Sin ninguna piedad o algo de empatía, solo fue a sangre fría. Lo llamativo de todo esto, nadie repartió mascarillas en este vuelo. Parece que ya nadie las considera necesarias. No sé si eso es bueno o malo, yo qué sé. Al llegar a Guayaquil, pude volver a vivir las escenas en el aeropuerto de Florida, pero a mucha menor escala. La locura es extrema. En el aparcamiento, un tipo con acento mexicano me ofreció su coche a cambio de un billete de avión hacia su país de origen, que despegaba en 1 hora. Ese tipo estaba muy desesperado para salir, su rostro tenía un semblante de frustración. Parece que la escala de valores está bailando. Yo no pude hacer nada por aquel hombre. Conduje hasta mi casa en silencio, escuchando la radio. La situación es caótica. Nuevas explosiones nucleares en Rusia y Mongolia, países cercanos a China. Parece que quieren acabar como de lugar ese virus a bombazos. O con sus portadores, quién sabe. Me sorprendí llegar aquí en Ecuador, fue de locos disturbios en Guayaquil, Quito, Los Ríos, Machala, Manabí, la cosa parece fuera de control. En las noticias comentan que puede que se declare la ley marcial, por primera vez en su historia, en cuestión de horas. De China, ni una noticia. De Alemania, una grabación de hace 3 horas donde Angela Merkel decía que desde está perdida, la gran Alemania se levantará, sea eso lo que sea. Órdenes de evacuación de París, Reims y Marsella. En Italia, un barrio de Nápoles está siendo tomado a sangre y fuego por las fuerzas armadas. El mundo se cae en pedazos y aún no sé por qué es. Estoy completamente agotado. El viaje de vuelta ha sido atroz, increíble. Hoy he visto cómo mataban a ese hombre en el aeropuerto, no tengo ánimos de nada. He recogido a León y me he ido a casa. Hoy por la mañana he llamado al trabajo y les he dicho que estaba enfermo. No importa, dicen. Se ha suspendido temporalmente el funcionamiento de los tribunales, excepto los de primera instancia, y tan solo para juzgar a saqueadores y a aquellos que vulneren el toque de queda. Me he pasado casi todo el lunes durmiendo. Al levantarme me he preparado un café y con León, me he puesto a ver la tele, siguen malas noticias. No sé qué está pasando realmente. 17 de febrero 19:23 p.m. de la noche. Entrada 20. A las entradas del infierno. Ya se dio. Oficialmente, estamos muy jodidos realmente. A las 13:20 horas de hoy ha salido de nuevo el presidente en la televisión anunciando que se decretaba la ley marcial en todo el territorio ecuatoriano. Se confirma el toque de queda de 22 de la noche a 11 de la mañana, con la salvedad de que ahora, a quien se encuentre fuera entre esas horas corre el riesgo de que le den un tiro. Así de claro es. Se prohíben los desplazamientos por carretera entre comunidades, y se instalan chequeo de las principales vías, todo eso se encargará el ejército. Una lista de 15 ciudades han sido declaradas zonas de riesgo y no se permite ni la entrada ni la salida de las mismas. Están en la lista todas aquellas en las que hubo casos del virus y 9 más. Quito y Guayaquil están entre ellas. En Florida se declaró ley marcial, nadie puede salir de sus casas, confío en que mi hermana adelantase sus planes y haya salido ya de la ciudad. ¡Qué mierda! La plaga va a llegar aquí, sea lo que sea. Debería hacer algo, pero no se me ocurre nada. Me he subido al coche y me he dirigido hacia el centro. Las calles céntricas se presentan un aspecto semivacío, parece una ciudad sitiada. Está lloviendo sin parar desde hace horas y se respira un ambiente de intranquilidad en las calles. Hace mucho frío raro en las costas. En todo el trayecto me he cruzado con varios coches patrulla de la policía, y militares y con un par de transportes de la GOE. Los cuarteles de las Fuerzas Armadas están situados a tan solo 3 kilómetros desde el centro de la ciudad. Llevan días allí, pero nunca había visto tropas estacionadas en todas las calles de la ciudad hasta hoy. He parado en una estación de servicio para llenar el depósito del coche.
Mientras estaba en el surtidor de diésel, he entrado en la tienda a comprar unos cuantos periódicos y revistas y un galón de aceite. Tenía que haber revisado el nivel del coche hace una semana, miércoles. Mientras pagaba todo, Duelo de la tienda me comentó que había problemas de suministro en algunas estaciones de servicio, sobre todo en aquellas más aisladas. Al estar los locales cerrados, las refinerías han parado su producción y el gobierno ha militarizado las reservas existentes. Todo está de un carajo. Después he ido hasta el sur de la ciudad para hacer una buena compra. Algo me dice que llenar al tope mi refrigerador puede ser una excelente idea, tal y como se están poniendo las cosas. Me he llevado una sorpresa al ver que el supermercado estaba abarrotado. Más de uno ha tenido la misma idea que yo. En una de las tiendas de electrónica y hogar del exterior del supermercado me he comprado una radio de onda ultracorta con un dial de barrido. Al llegar a casa he cepillado a León y le he dado de comer. Después he probado la radio. Al cabo de un rato he localizado la frecuencia de la Policía Nacional y de la Policía Municipal. Perfecto. Puede que ahora tenga información de primera. También he captado a unos cuantos radioaficionados, pero no les he prestado mucha atención, ya que me he quedado helado viendo el televisor. Son imágenes de Estados Unidos, tomadas desde un helicóptero. Es un embotellamiento en una autopista. Lo que se puede ver es algo increíble. De repente, unas docenas de personas corría y saltaba por un lateral de la vía y han empezado a atacar a los conductores atrapados en sus vehículos. Puedo observar, donde una mujer corría hacia un auto, al llegar se daba cabezazos en la ventana del conductor. No solamente ella lo hacía, habían varios también repitiendo ese movimiento. Esa escena es horrible. Dura menos de un minuto, pero me ha dejado temblando. Juraría que he visto cómo mordían a los conductores. Se ve unos segundos, donde 4 sujetos sacaban a un tipo de su carro y lo tiraban al suelo y acto inmediato se echaban hacia esa persona. Se veía cómo lo mordían. Es imposible. ¿Qué le pasa a esa gente? ¿Estarían drogados? Alguien ha abierto la puerta del infierno y ya se empieza a notar el calor. Yo llamaba a mi hermana desesperado, pero no me salía la llamada, muy preocupado por esa situación, lo que ahora está pasando en Estados Unidos, pero me acordaba que ella se iba a ir lejos de la ciudad, exactamente a una finca, por eso me quedaba un poco más tranquilo. 19 febrero 10:24 am. De la mañana. Entrada 21. La gran estupidez del humano. Dados los últimos acontecimientos de las últimas 24 horas, parecen un castigo divino a algún gigantesco pecado colectivo de la raza humana. O un enorme monumento a su gran estupidez, según se mire. El día de ayer fue largo. Por la mañana desayunaba con la noticia de que los disturbios ya se han generalizado a nivel global. Parece haber un guión escrito en todos ellos. En primer lugar, el gobierno de turno afirma que no hay motivo para la preocupación. Acto seguido, se empiezan a decretar cuarentenas en algunas zonas. Y a continuación, se desata el pánico y estallan disturbios y saqueos. Después, normalmente, se declara la ley marcial. Tras todo esto, hay más disturbios, pero estos parecen ser de otro tipo, extraños, con mucha censura y muy poca información, más localizados y por lo que parece, sin saqueos. Tras esto, el silencio. Esa es el guión, pero también hay excepciones. Por ejemplo, en Paraguay en la mañana de ayer un general, un tal Santiago, ha dado un golpe de estado aprovechando la ley marcial. Unas horas más tarde, unos autobuses cargados de refugiados procedentes de Bolivia fueron ametrallados en la frontera al tratar de saltarse un control. En represalia, el gobierno boliviano ha empezado a bombardear la frontera peruana hasta que la aviación de este país ha reducido a chatarra a los camiones bolivianos. Esto es de locos. Estamos al borde del abismo y no se les ocurre cosa mejor que empezar una guerra. Muy propio del género humano, por otra parte. La noticia del día de ayer a media tarde. Una conferencia de la Comisión de Seguimiento de la OMS. Se ha retransmitido a nivel global. Dicen que desde la llegada del hombre a la luna no se había visto nada así, y puede que nunca se vuelva a ver. Todas las cadenas de todo el planeta, emitiendo la misma imagen. Mierda. Serios, con aire circunspecto, con temor, han declarado que nos encontramos ante una especie que nunca la humanidad ha vivido. De lo que se liberó en Taisan es más bien una sustancia con virus mutada, de sangre de animales como el murciélago, el demonio de Tasmania y una mezcla del hongo ZQ, una especie en el cual ataca a las células del sistema nervioso central, hígado o músculos destruyéndolas, y sus efectos aparecen entre 6 y 12 horas después de su ingesta. Los síntomas más frecuentes son náuseas y vómitos, diarrea sanguinolenta y cólicos. Que se transmite por la sangre y los fluidos, saliva, etc.
Lo que mencionaron que ese virus se puede mantener en el aire frío por más de un mes, y aún cálido por 3 semanas. Sus principales síntomas del virus, que ya tiene su nombre como el ZQ16, son fiebre, sangrado por la nariz, desorientación, palidez y más tarde, delirio y agresividad extrema. Avisan de que en caso de ver a alguien con estos síntomas, se ha de avisar a las fuerzas de seguridad y no tratar de establecer contacto con el afectado bajo ningún concepto, ni aún en el caso de que se trate de un familiar o un amigo, mantenerse lejos de ellos. Eso es todo. ¿Pero de qué mierda van? ¿Nada más? ¿Qué es eso de avisar a las fuerzas de seguridad? ¿No sería mejor avisar a una ambulancia, en todo caso? Porque al fin y al cabo son enfermos, ¿verdad? ¿Los van a curar a balazos o qué? ¿Y por qué da la sensación de que ocultan algo? Creo que no lo han dicho todo. Internet es un caos de rumores y filtraciones, a cada cual más absurdo. Hay tendencia a nivel mundial, por lo que han anunciado de lo que se liberó en Taisan era un armamento químico que accidentalmente se salió de control, eso se dice en las redes sociales, pero hay otras cosas más que raya de lo increíble, es una invasión alienígena, mutantes, muertos vivientes, lavados de cerebro masivos, hay de dónde escoger. Pero hay que ser racionales. Ya fue anunciado y es una enfermedad, o la contraes o no, y si la contraes, hasta ahí llegaste. ¡Pum! Se acabó. Aún así estoy convencido de que tiene que haber algo más, algo realmente horrible, porque si no, ¿a qué viene esta censura sin ningún tipo de precedentes? Es absurdo. Estoy muy preocupado por mi hermana, en Florida las cosas no están muy bien, pues no he conseguido hablar con ella desde el sábado. Las redes de telefonía móvil están saturadas, y en algunos puntos están empezando a fallar. Después de la desaparición de varias brigadas de mantenimiento a lo largo y ancho del país, ahora los técnicos se niegan a desplazarse a realizar reparaciones si no van escoltados. Las compañías privadas de seguridad están desbordadas y la policía, el ejército se tienen que multiplicar por todo el territorio para patrullas a todas horas, cuarentenas, controles, etc. Aún así, las noticias de asesinatos y desapariciones se multiplican. De hecho, ya no son noticias. Video ha salido en televisión, en Estados Unidos. Está en un refugio presidencial. Eso es muy mala señal. Ha dirigido un discurso a todo el país, pidiéndoles que obedezcan las órdenes del ejército americano. Ha insistido a la población a que se concentre en las zonas seguras. ¿Seguras contra qué? No entiendo nada. En Jerusalén, el Papa, el Gran Rabino y los principales muftis musulmanes han realizado un acto religioso conjunto. Hubiese sido conmovedor en cualquier otro momento, pero no han permitido el acceso de fieles por seguridad y la imagen de los religiosos en la explanada de las mezquitas, rodeados por tropas de asalto israelíes, montando un cordón defensivo no es precisamente tranquilizadora. Ha comparecido los portavoces en televisión, junto al presidente. Ha anunciado la creación de 62 cuerpos de seguridad, uno por provincia. En ellos se integrará la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, GOE, todas las policías locales y la Policía Autónoma, si existe. Estarán dirigidas por un coronel de las Fuerzas Armadas cada uno, y tendrán plena autoridad militar en toda su demarcación. El ejército les dotará de material militar, si es necesario. Hoy por la mañana he intentado ir a ver a mis padres. Me he llevado a León, porque no sé cuánto tiempo podría tardar en volver. Lo he dejado en el asiento del copiloto. Es su asiento. Cada vez que llevo a alguien en el asiento delantero, invariablemente se baja del coche con la ropa llena de pelo de perro, y no soporta ir dentro de la cesta de viaje. A los 2 kilómetros, sin embargo, me he encontrado con la zona de chequeo del ejército y he tenido que dar vuelta. He tomado una carretera secundaria, sumamente estrecha, que corre por la parte trasera de un barrio de las afueras y que va a dar a la carretera general a varios kilómetros. Justo cuando pensaba que había pasado, me he encontrado con otro control, este de la policía local. Chamadre. Estos conocen mejor que nadie las carreteras secundarias. He intentado convencerlos de que me dejasen pasar, pero no ha servido de nada. Están muy nerviosos, y diría que asustados. Normal. Su trabajo habitual es detener rateros, regular el tráfico y llevarse coches mal aparcados. Ahora se encuentran montando un control, equipados con material del ejército, armados con fusiles de asalto HK, y con órdenes de disparar a quien desobedezca. Me he regresado en casa. Me he servido unas cervezas bien heladas, aunque es media mañana. Ahora estoy de nuevo viendo la tele, con el volumen apagado, mientras escucho las transmisiones de la policía por la radio de onda ultracorta. Ya no sé qué pensar, ni sé qué hacer.
19 febrero 18:34. Entrada 22, se acercan. Hay un helicóptero dando vueltas por la zona Villa Paraíso, lugar donde resido. Lleva haciéndolo toda la tarde. Además, he visto pasar un par de coches patrulla por la calle principal desde la ventana del piso de arriba. Parecen estar buscando algo, o más bien, a alguien. Van fuertemente armados. Uno de ellos incluso se ha metido en las cortas calles de nuestra urbanización, la 1 y la 2, para echar un vistazo. Han paseado el foco por todas las fachadas y le han pegado un susto de muerte a una vecina de la casa de la esquina, que estaba fuera en esos momentos. He ido hasta la casa de mi vecino el médico, para preguntarle si todo va bien. Me ha abierto su mujer, con expresión ojerosa. Me ha dicho que su marido lleva 72 horas seguidas en el hospital y que no sabe nada de él desde entonces. Pobre hombre, tanto tiempo encerrado allá, y con todo esto, no me lo puedo imaginar, pero aún así es muy extraño, ninguna llamada a su mujer. He entrado en casa y he cerrado la puerta con 2 vueltas de llave, también las ventanas. He puesto de nuevo la radio de onda corta para oír la frecuencia de la policía. Parecen estar buscando desesperadamente a alguien. Su frecuencia está llena de mensajes, en plan: patrulla 27, zona 15 resultado negativo, tipos ZT no hay, procedemos a zona 16, comando 23 aquí informando, no hay movimientos P3, volviendo zona S, creo que se refería a la famosa zona segura. Era charlas entre policías y vigilancia, pero de repente son previo aviso. Parece haber estallado la locura, cuando una patrulla informa de un punto caliente, sea eso lo que sea. Al cabo de 10 minutos juraría que he oído disparos. Y lo más curioso, no han sonado muy lejos, están cercas por la urbanización donde vivo, de ahí repentinamente se cortó la señal. Han pasado 20 días desde que empezó todo. Hoy nuevamente he oído disparos cerca por donde vivo. Sea lo que sea, se está aproximándose.